Muy buenas tardes, profesora. Queremos darle la bienvenida a esta videoclase que hemos titulado La tríada educativa en la era digital. Mi nombre es María Victoria Salcedo. William Andrés Vázquez Ávila. Y Eduardo La Rosa. Nosotros somos estudiantes de la especialización en TIC para la enseñanza. En esta sesión vamos a analizar cómo la pedagogía guía el uso de la tecnología para crear una enseñanza moderna que responda a los desafíos actuales. Vamos a iniciar con nuestro pilar fundamental que vendría siendo el concepto de pedagogía. Es importante entender que la pedagogía no se limita únicamente al cómo enseñar, sino que la definimos como el ejercicio académico para el procedimiento educativo de la enseñanza. Su función principal es dar sentido y estructura al acto educativo. Como grupo hemos rescatado la visión de Paulo Freire, quien en 1970 ya nos planteaba que la pedagogía debe ser un acto de libertad y de diálogo. En el contexto de las TIC, esto significa que la pedagogía es la ciencia que guía, es la que reflexiona sobre el para qué estamos usando una herramienta. Sin este pilar, la tecnología en el aula no tendría una intención formativa clara. Hablemos un poco sobre tecnologías digitales. ¿Qué entendemos por tecnologías digitales? Según la UNESCO, estos son mediadores instrumentales que expanden las posibilidades de interacción y facilitan el acceso equitativo al aprendizaje permanente. No los vemos como simples aparatos, sino más bien como recursos que rompen las barreras del tiempo y el espacio. En nuestra formación las comprendemos más como agentes disruptivos que permiten que el conocimiento se dé en todas partes, es decir, que el estudiante pueda aprender en cualquier momento y lugar, conectando la teoría con la práctica de una manera muchísimo más versátil. Em, Hablemos ahora sobre la sinergia. Aquí es donde la teoría y la herramienta se encuentran. Como bien señala César Cole, la tecnología por sí sola no genera aprendizaje. Es la mediación pedagógica la que transforma la información en conocimiento. La incorporación de las TIC no busca reemplazar al docente. Antes es todo lo contrario. Transforma el triángulo didáctico que está compuesto por el docente, el alumno y el contenido o la información que queremos brindar. El docente se convierte en una guía y el estudiante se vuelve más autónomo, asumiendo un rol protagónico y se convierte en un constructor activo de su propio saber, que es lo que queremos lograr. Em, Hablemos un poco también sobre la enseñanza y el aprendizaje que tenemos en el siglo XXI. En este siglo, la enseñanza y el aprendizaje han dejado de ser procesos estáticos. Es decir, que ya no basta solamente con transferir datos, sino que debemos lograr un impacto real, es decir, un aprendizaje significativo. El aprendizaje mediado por las TIC se caracteriza por ser dinámico, se basa en la creación, el intercambio, el proceso. Estamos fomentando en los estudiantes la creatividad, estamos fomentando la investigación y estamos permitiendo que el estudiante opine, que el estudiante debata, que pueda validar de pronto sus hallazgos con otros compañeros. Y esto es lo que hace que el aprendizaje sea realmente significativo. Para resumir un poco esta primera parte, es muy importante entender que estos cuatro conceptos no pueden ir separados. Pensémoslos como si digamos que la pedagogía es aquella que nos da el plan y el propósito, es decir, que es la guía. Las tecnologías digitales vendrían siendo el mediador, la enseñanza es la forma en la que nosotros como profesores unimos ese plan con esas herramientas y el aprendizaje vendría siendo el resultado que logramos en nuestros estudiantes. En conclusión, se necesitan de unos a otros porque la tecnología sin pedagogía no enseña y la pedagogía hoy en día sin la tecnología se queda muy limitada. Con esta conexión clara, los dejo con mi compañero, quien les explicará cómo estas ideas se reflejan en las infografías de la unidad. Adelante, compañera. Claro que sí, Victoria, mira. Bueno, en este momento para nadie es un secreto que básicamente hoy en día tenemos un tema muy popular, el cual son las TIC. Sí, en este caso vamos a apreciar el cómo estas transforman la enseñanza.
Y para ello, primero que nada, nos enfatizamos en cómo el estudiante es el constructor autónomo del conocimiento apoyado pues, de estas herramientas digitales, las cuales son las TIC. Pero, ¿qué significa realmente integrar la tecnología en la educación? Significa abrir la puerta a cuatro pilares fundamentales, ¿sí? Primero, la flexibilidad, la interactividad, la conexión y la creatividad. Entonces, por la parte de la flexibilidad, primero que nada, eso significa que ya no ocurre solamente en cuatro paredes, ni siquiera en un horario en específico, sino que tenemos libertad total de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Justamente por esta parte que nos lleva a la conexión y a la interactividad. Por una parte, la interactividad, pues pasamos de ser, como quien dice, espectadores a ser los protagonistas, como decía justamente nuestra compañera, y el contenido cobra vida, es decir, ya podemos tener muchos más recursos, hacer uso de ellos y sobre todo hacer que los estudiantes muchas veces por medio de ellos puedan interactuar, ya sea por medio de foros o incluso debates. Teniendo en cuenta justamente la conexión, donde las fronteras desaparecen, es decir, podemos conectarnos con personas de incluso otras culturas, otros países, y todos con un mismo propósito, el cual en este contexto es básicamente el aprendizaje significativo, ¿sí? Y por último tenemos la creatividad, que en este contexto las TIC, digamos que nos generan como un lienzo en blanco, en el cual tenemos muchas ideas, las cuales podemos plasmar ahí, podemos expresar de diferentes maneras y sobre todo nos van a dar esa parte de originalidad hacia nuestros recursos que nosotros vamos a poder crear de esta manera, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros como docentes claramente hacemos uso de las TIC y esto, pues, como justamente lo decía la compañera cuando hablaba de César Cole, necesitamos un docente guía para justamente hacer esa parte pedagógica, la cual nos pueda, digamos que hacer uso de todas estas tecnologías y que no quede solamente en un espacio digital. Entonces, desde nuestra posición, adoptamos cuatro conceptos, los cuales son la creatividad, la enseñanza innovadora, el trabajo en grupo y los recursos interactivos. Por una parte, la creatividad, como lo mencionaba anteriormente, es la que nos va a permitir ser originales, ser innovadores y sobre todo ir mucho más allá y expresar y justamente adaptar esos contenidos, pues justamente a nuestra población. La enseñanza innovadora va justamente a la mano con la creatividad y en este caso nos va a permitir integrar y sobre todo transformar las clases haciendo que sea algo mucho más dinámico. ¿Sí? El trabajo en grupo nos va a permitir generar o construir un conocimiento de forma conjunta, ya sea estudiantes de muchos lados diferentes, el cuales van justamente pues, por un mismo objetivo. Y por último, los recursos interactivos, los cuales van a facilitar la explicación de los temas gracias a justamente esto que es captar la atención del estudiante, ya que la tecnología en el siglo XXI, para nadie es un secreto, es básicamente de las cosas más usadas y sobre todo si la podemos usar en el aprendizaje, pues vamos a obtener, digamos que, efectos muy positivos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, las TIC para nuestro proceso como docentes y sobre todo también incluso de aprender, son un recurso súper esencial, el cual va a ser desde nuestras clases algo más dinámico, va a generar más participación e interacción, haciendo un poco más de participación activa ya que los estudiantes van a estar más comprometidos justamente con esta parte que es el aprender algo en específico, ¿sí? Y va a facilitar el aprendizaje, ya que vamos a poder innovar de forma constante y también adaptar esta información o estas herramientas e incluso todo lo que creemos, porque la idea no es solamente crear, sino también potenciar el conocimiento de los estudiantes de esta manera, creando un aprendizaje significativo. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar con el compañero William, el cual nos va a ayudar justamente con la parte de la propuesta. Listo. Una vez sentadas las bases teóricas, queremos presentarles nuestra propuesta pedagógica, que se titula Mediación TIC en el pensamiento crítico y ciudadanía. Esta propuesta está diseñada específicamente para estudiantes de grado 11 y tiene como objetivo principal que los estudiantes no solo consuman información, sino que analicen de manera crítica los temas que se dan en las ciencias sociales y en filosofía, utilizando las TIC como un puente. Listo. Esta propuesta nace de la necesidad de integrar las tecnologías digitales en el área de ciencias sociales y filosofía. Esto pues con el objetivo de transformar la enseñanza tradicional en un proceso un poco más dinámico y participativo. La base pedagógica se sustenta en el concepto de la educación como un acto de libertad y diálogo, así como mencionaba la compañera Victoria al principio de la presentación, donde el papel de las TIC no es como un fin en sí misma, sino pues funciona más bien como un mediador que facilita la construcción del conocimiento.
En este contexto, la pedagogía actúa no solo como una ciencia guía, sino que como un para qué de manera de reflexión en, en el uso de la tecnología, asegurando pues la incorporación de las plataformas digitales, respondiendo pues a unas necesidades específicas en un entorno educativo y así pues potenciando el análisis crítico de las realidades sociales de cada uno de los estudiantes. Listo. Nuestra propuesta se desarrolla en un ciclo de 5 semanas. En la primera semana iniciamos con un diagnóstico inicial, donde necesitamos saber qué tanto comprenden nuestros estudiantes sobre conceptos básicos de ciencias sociales y filosofía, como por ejemplo el Estado de Derecho o la justicia social, etc. Esto pues antes de intervenir, claro. En la semana número 2 pasamos al reconocimiento de estos conceptos fundamentales. Para esto utilizaremos Kahoot, el cual a través de unos cuestionarios gamificados convertimos temas que a veces parecen muy complejos, como la filosofía política, en algo que sea un poco más dinámico y llevadero. Esto pues nos permite captar la atención inmediata del estudiante y pues reforzar su vocabulario técnico de una forma un poco más lúdica, asegurando pues que todos partan desde una base conceptual sólida. En las semanas 3 y 4 entramos en una fase de construcción. Aquí todos los estudiantes ya cambian de rol a uno más activo. Aquí empezaremos a utilizar plataformas como Geniales y EducaPlay, donde no solo se trata de ver unas presentaciones, sino que ellos mismos diseñan sus infografías de manera interactiva, resuelven dilemas éticos mediante juegos de relación de conceptos que nosotros mismos pues hemos configurado. Esto pues con el propósito de que puedan conectar las teorías de autores clásicos con la realidad social de sus comunidades, pues esto fomentando la creatividad y el aprendizaje colaborativo. Por último, en la semana número 5, evaluación y cierre, aquí pues nuestro objetivo es verificar cómo fue la adquisición de las competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Aquí en esta parte pues queremos nosotros observar la capacidad de razonamiento lógico y cuál ha sido la posición crítica que el estudiante ha desarrollado durante las 5 semanas. Con esto al final pues realizaremos que el estudiante pues reconozca su propio progreso y así pues vincule lo aprendido con su rol como futuro ciudadano activo de la sociedad. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.